El impresentable de Ciro defiende, se atreve a defender a Zedillo. El diputado Ávila se enfrenta a 4 opositores en un debate. La primera pregunta sería, ¿qué pasó aquí, Arturo? Y esto sí sería directo para ti. ¿Qué pasó aquí que quisimos hacer al vapor? Algo que tenía que haberse analizado, que tenía que posiblemente haber considerado, y tú eso lo sabes y lo entiendes muy bien, a medios de comunicación, a plataformas, a los propios administradores de las redes sociales, para no generar esta incomodidad, por decirlo menos, ¿no? Bueno, pero lo primero que yo diría es que esta propuesta formaba parte y forma parte del proyecto de Nación de la doctora. Es decir, nosotros construimos a través de Diálogos por la Transformación, que encabezó en su momento el doctor Juan Ramón de la Fuente, una serie de propuestas que nos han llevado a determinar una política pública. Es decir, no era extraño generar una nueva ley. ¿Por qué? Porque ya habíamos anunciado la desaparición de un órgano autónomo del IFT, ya habíamos anunciado también la creación de un órgano o las facultades que se iban a designar a la Agencia de Transformación Digital, y lo que estábamos buscando es simple y sencillamente democratizar los aspectos. ¿Qué estamos haciendo? A ver, ¿qué tiene esta ley que me parece fundamental? Uno de los puntos más importantes es el Internet como derecho humano. ¿Quién puede estar en contra de que veamos el Internet como derecho humano? Eso no está en discusión, pero está en la discusión las otras cosas que generaron toda la polémica, veamos las cosas buenas también. ¿Quién puede estar en contra de que el tema central de esta legislación sea la cobertura? Que haya más democracia en la cobertura. ¿Quién puede estar en contra de apoyar universidades, a centros de investigación, sin duda, a pequeñas empresas, la libre competencia se quede con los mismos derechos que ha tenido hasta el día de hoy? ¿Quién puede estar en contra de acabar con los monopolios de la comunicación? ¿Quién puede estar en contra de apoyar a comunidades indígenas, a pueblos originarios? ¿Quién puede estar en contra de decirle a los gobiernos extranjeros, oigan, aquí no vengan con su propaganda ni con su ideología, aquí se respeta la soberanía nacional? ¿Y quién puede estar en contra? Y ahorita platicamos el 109, si les parece bien, de que las plataformas comerciales, díganse estas plataformas chinas que de pronto vienen a vender una gran cantidad de productos a nuestro país, pues paguen sus impuestos. Me parece que es una buena iniciativa. Aquí, Arturo, como todos los de Morena, gritan soberanía, pero en la práctica huele a tiranía. Esa es la realidad. Pero ¿cuál es la prisa? El valor preponderante, digamos que el bien supremo que estamos cuidando es la libertad de expresión, que está consagrada en el texto constitucional. Contra las mentiras de Acción Nacional, contra un Ricardo Anaya que sin haber leído absolutamente nada dijo, nos vamos a convertir en Cuba y Venezuela. ¿Cómo me acordé? ¿Cómo me acordé, Juan Pablo, de cuando hace varios años Ricardo Anaya decía, nos vamos a convertir en Cuba y Venezuela? ¿Y qué crees? Salario mínimo con crecimiento histórico. Tenemos la mejor segunda tasa de desempleo. Tenemos programas sociales. Sacamos a 9.5 millones de la pobreza. Es un poquito. La narrativa de estos señores que son cínicos y que son muy mentirosos, ¿no? Y que no tienen una agenda política y entonces se trepan al tema que sea, y lo que realmente está pasando, que tenemos una ley que democratiza, sin duda, el espectro nacional, una ley que busca que las comunitarias, que los pueblos originarios, que los pueblos afroamericanos puedan sacar el tema. El 109 se va a cambiar o se va a eliminar. Se puede eliminar, es una posibilidad, o se puede cambiar. ¿Por qué? Porque queremos dejar muy claro. ¿Ya está hablando la posibilidad de eliminar el 109? A ver, y les voy a dar el dato. Hoy la ley ya establece sanciones de bloqueo temporal para quien no pague impuestos en sus plataformas digitales comerciales. Hoy está establecido. El tema es que están generando un caos mediático para decirle una mentira a las y a los mexicanos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sea, para que se queden tranquilos, que lo que nosotros protegemos es la libertad de expresión. A ver, lo han dicho aquí. Efectivamente fue también la ONU quien se pronunció sobre la preocupación de esta ley, que sin duda es la ley censura. A ver, el tema es que de los creadores del frijol del bienestar, de los creadores de la superfarmacia, ahora vienen los creadores de Llevemos Internet porque a todos, se les acaba esa alianza que tienen con los poderes mediáticos. Están enojadísimos, no les gusta. No menos enojados que está Movimiento Ciudadano también. De los temas que a nosotros más nos preocupa en el fondo es esta manera de legislar, y creo que esta responsabilidad que hoy tiene Morena. Morena tiene mayoría en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, tiene el Poder Ejecutivo, y han decidido legislar así. Más vieran la plataforma de la presidenta, pero no teníamos por qué hacerlo de esa manera, con esa prisa. En la primera sesión del Congreso tampoco tenemos por qué hacerlo con esta reforma. Porque nos tomaron el Congreso. Porque hay otro tipo. Porque mandaron gente a tomar Congreso, eso es lo que nunca dicen, que son verdaderamente una oposición que le juega a sacarle raja política a las cosas. No estoy hablando de ustedes, pero estoy hablando de una oposición que mandó a bloquear el Congreso y a provocar con la idea de que podían frenar esa reforma judicial. Pero es importante que lo comentes, porque el contexto que tú envías es muy equivocado. No dijiste, oye Arturo, bloquearon el Congreso. No podíamos sesionar. Y tenemos facultades para nombrar una serie de pero pudieron haberse hecho de otra manera en Parlamento abierto. Yo no lo mandé a bloquear, ni Movimiento Ciudadano, y tú sabes que no lo he hecho Movimiento Ciudadano. No, tú sabes que no. ¿Quién lo mandó a bloquear? ¿El Partido Acción Nacional? Seguramente el PRIAN. No es Acción Nacional, es el PRIAN. Porque ellos habían dicho que ya nos iban a aliar con el PRI Alito Moreno. Y ahora en Durango están más aliados que nunca. Cuando hay agendas... Pero ¿tú crees que interviene lo que tenga que ver con las elecciones en Durango, con lo que está sucediendo en este momento? Lo hago nada más para dejar muy claro quiénes son ellos. Ellos no son el PAN, ellos son el PRIAN. Nada más para dejarlo muy claro. Yo creo que el PRIAN sí tuvo que ver, yo creo que sí tuvo que ver con los bloqueos
es que hicieron en el Congreso para tratar de bloquear la reforma judicial. Eso es, no sé, y está bien declararlo, pero también es otro tema. Claro, eso ya pasó y la reforma pero es importante, ¿por qué lo mencionó? Y él se quejaba de la forma de legislar. No, hay que decir todo. Es que hay agendas. La diferencia es, sí se va a escuchar la CIRT. Bueno, ahora que dijo la presidenta. Eso ya es muy importante. Pero ¿saben a quién se escuchó de fondo? ¿Saben a quién se va a beneficiar con esta ley? A la gente. Pero al pueblo de México. Es un tema de especialistas, especialidades. Exactamente. El problema es que quien genera la redacción no es especialista, probablemente. El gran beneficiario de esta ley es el pueblo de México. ¿A quién van a censurar? ¿A quién te mueve? Ahora el gobierno va a decir lo que ¿A quién le beneficia que las autoridades decidan qué puedes ver y qué no puedes ver? Eso nadie le beneficia. Tenemos 2 minutos de Creo que cuando en un país que tuvo a los gobiernos más autoritarios del PRI, que utilizaron su autoridad para censurar a medios de comunicación, tenemos que ser muy claros. Los aliados del PAN. Muchísimo a los tres que hay. Pero en esa va a perder la presidenta. Bueno, no va a perder, porque cuando tienes el control de todo el aparato de difusión, pues no pierdes. Pero en todas las comparaciones va a perder. El país de Zedillo fue infinitamente menos violento que el de López Obrador. Pese a todo, el crecimiento de la economía fue mejor, a pesar de la grave crisis. Infinitamente mejor. 95, que al culpar a Zedillo, lo que está haciendo la 4T, la presidenta Sheinbaum, es liberar de responsabilidades a Carlos Salinas. Pues sí. Entre otras cosas. Los indicadores de salud van a ser mejores, los propios indicadores de reducción de pobreza van a ser muy parecidos. Entonces, en un comparativo, el tamaño del endeudamiento comparado con lo que fue en el último año del gobierno de López Obrador, pues no va a haber punto de comparación. Y eso, sin meter variables como el manejo de la pandemia y la muerte de 200, 300 mil mexicanos que, según los análisis externos, no tendrían que haber muerto. Entonces, en un comparativo, claro, ahí en Palacio Nacional, y más si ponen estos señores que le hacen preguntas, ¿verdad que hoy en México se vive mejor, presidenta? ¿Verdad que antes en México se mataba a indígenas como en Acteal? Claro, no van a hablar de la muerte de los jesuitas, ni de los Levarón, ni de eso, ni van a hablar de la mayor cantidad de homicidios de mexicanos en un sexenio, como se vivió con López Obrador, ni mucho menos se va a hablar del mayor crimen perpetrado jamás por un presidente mexicano, como fue el que cometió entre 2018 y 2024 Andrés Manuel López Obrador, que fue dejar a cientos de miles de mexicanos, a millones de mexicanos, a merced de los grupos criminales. Eso es un genocidio. Que se llevaran a las hijas, que, como lo hemos visto, se llevaran a los hijos, que acabaran, que expulsaran a las gentes de sus casas, que impusieran la ley, que impusieran la extorsión en prácticamente todo el país. ¿Qué otro presidente dejó en esa situación de desamparo a los mexicanos sin... ¿Cómo se atreve este señor? Y cuando digo cómo se atreve, para que quiero ser justo, porque hay gente que no piensa como nosotros, los de la 4T, ¿cómo se atreve a defender a un hombre que no ha venido a México en décadas, que regaló los trenes sin consultarle a los mexicanos, que no se enfrentó a una pandemia que no se había visto en 100 años como López Obrador, con errores y aciertos? No les tocó ese país, ¿sí? ¿Por qué no pregunta? Dice Ciro que por mucho fue mejor Zedillo. Pues claro, por eso nosotros despreciamos ese tipo de periodismo. Ese es nuestro problema. Yo no estoy en contra de que Ciro esté en los medios de comunicación. Yo solamente quiero que haya un anti-Ciro, un anti-Azucena, ¿sí? Un anti-Chumel, un anti-Pepe Cárdenas, un anti-Loret, pero no, están concentrados todos los medios con gente que piensa como Ciro, que todavía le pone en casa a un miserable que no se atreve a ver a los mexicanos a los ojos, un doctor en economía de una universidad estadounidense, que sacó un doctorado en robar. Yo me fui a Estados Unidos. Yo quiero que Ciro me diga a mí, ya olvídate de las masas, de la audiencia, que no le hable a los panistas, que me hable a mí, una víctima de la corrupción de Zedillo, como dijo el periodista Ramón Flores, a esos que está criticando él, que manipulan preguntas en la mañanera. Su papá se quitó la vida por culpa de las políticas económicas de Zedillo, ¿sí? Mandó a la ruina a miles y miles de familias. A mí me expulsó, me tuve que cruzar el río Bravo, porque no había nada, no había programas para jóvenes, no había absolutamente nada, era todo desolación. Es que la gente luego no se acuerda. Y cuando queremos olvidarnos de esos miserables, llegan estos miserables como Ciro Gómez a lavarle la cara y a decir que López Obrador es peor cuando tienes un 80 y tantos % de popularidad, Morena. ¿Cómo se atreve a salir a la televisión a alabar a ese señor? Y no solamente
alabarlo, decir que fue por mucho mejor que López Obrador y que va a salir raspado y mal parado López Obrador si se compara con López Obrador, y que Palacio tienen todos los micrófonos y no los tienen ellos. Le cambias de canal, lo mismo contra el gobierno. Ahí tienes a esta señora Mónica Garza. No deja hablar a Arturo, lo interrumpe. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con Morena. Ya hubiera yo querido que ella también hubiera criticado la reforma energética de Peña Nieto en su momento. No, pues la hubieran corrido de TV Azteca. Que hubiera criticado la reforma educativa de Claudia X González, la hubieran corrido. Pero aquí no le gusta nada de lo que hace Morena, interrumpe. Y Arturo Ávila contra 4 opositores. ¿Cuándo habías visto tú que el PAN y el PRI, cuando gobernaban, se enfrentaran a tantos opositores en una mesa de debate? Dime qué piensas.